de actividad mixta. Hay manzanas de ensanche, estas manzanas de 110 por 110, que se desarrollan con tipología industrial plenamente y, en cambio, también hay partes de estas manzanas donde aparece alternativamente el residencial, el tejido residencial, el tejido de viviendas, con fábricas, talleres, almacenes que se van desarrollando según la alineación aprobada en el Plan Cerdá a lo largo del 19. Este paisaje se va formando a través de un concepto, que es el concepto de la fábrica. Podemos hablar de fábrica, de industria, pero es un elemento al cual no le podemos quitar una serie de valores. Es decir, la fábrica, de hecho, la implantación viene determinada por lo que decía al principio, la posición de las infraestructuras, el almacenamiento, el aprovisionamiento de agua y las fuentes de energía. Al mismo tiempo, esta fábrica lo que está haciendo es colonizar el territorio. Es decir, la implantación de voluntad de creación de ciudad, la implantación de las fábricas no únicamente es un elemento concreto, sino que genera otras actividades paralelas complementarias, como puede ser las viviendas para obreros, las escuelas de artes y oficios, los centros de ayuda mutua, la cultura y el ocio, mediante cooperativas, ateneos, etcétera, que forman parte del valor, entre comillas, de fábrica. Es decir, no podemos aislar el elemento de producción, el elemento fabril, del resto de actividades que se desarrollan en otros aspectos importantes para la vida social, como son estas actividades que he mencionado. El planeamiento urbanístico, por lo tanto, es especial y, de hecho, esto irá saliendo a lo largo de mi exposición para entender que la pieza única de la fábrica no puede ser en sí valorada únicamente como un espacio de producción, sino que hay que entenderlo como un espacio social que trasciende sus propias paredes y se dinamiza en el territorio de esta forma. Por lo tanto, el patrimonio hay que verlo en esta industrial, en esta idea de conjunto, y el urbanismo, en cierta manera, ha ejercido de forma regulador esta posición. Y después, un aspecto importante, cuál es establecer las protecciones físicas o documentales y las medidas de ajuste sobre las intervenciones que se pueden llevar a cabo. Hay que entender especialmente que muchas veces los valores no son únicamente definidos por el valor arquitectónico o tipológico, algo que los arquitectos tenemos quizás en parte asumidos, sino que cuando nos ponemos a trabajar en este marco multidisciplinar que representa el patrimonio industrial, hay valores que trascienden el tema, digamos, de paisaje y, al mismo tiempo, el tema de lo que sería el edificio o bien el aspecto social que nosotros podemos establecer. Vamos a ver ahora ya el planeamiento más reciente. Es un salto importante en el espacio y en el tiempo. Del Plan Cerdá, aprobado en 1859, pasamos al plan, digamos, que en este sentido puede afectar a lo que sería la posición y las características del territorio industrial o de los territorios industriales que tiene la ciudad de Barcelona, ya evidentemente conformada desde la unificación de todos los municipios en el año 1897, y nos presentamos en este plan, un plan que se genera, digamos, en el momento de la dictadura. Es el famoso Plan Comarcal de Josep Soteras, un arquitecto, un urbanista que trabajaba en los servicios municipales del Ayuntamiento de Barcelona y que desarrolla este plan marco que, evidentemente, sin negar la disposición del planeamiento de Cerdá, lo que está, en cierta manera, poniendo las vías de expansión, las vías, digamos, de expansión de la autarquía a través, digamos, de aberturas de viales, de un cierto esventramiento en lo que serían los antiguos municipios, digamos, importantes, que tenían una consolidación propia, abriendo vías importantes y, por tanto, generando una cierta discusión en este territorio. Entonces, vemos marcado, asociado a este plan comarcal del 53, un importante documento donde nos señala el propio Soteras lo que sería la implantación industrial. Así podemos distinguir el azul, que serían las manzanas donde tienen uso industrial y que en el planeamiento les propone la preservación del uso industrial. Después vamos a ver toda esta derivada del 22A y 22A, pero es esencial este documento del 53, que es una parte de Barcelona, precisamente este sector estratégico de lo que representaría el antiguo municipio de Sant Martí, ahora barrio de Sant Martí, o distrito de Sant Martí, mejor dicho, y el Pobla Nou en concreto, para separar esta visión, digamos, de color rojo la zona residencial o, digamos, los edificios residenciales, y en color azul los edificios o elementos industriales claramente señalados. Por lo tanto, este plan ha llevado también aspectos que, mediante esta abertura de viales propuesta por Soteras, afectaba realmente a la industria.
He querido poner un ejemplo que en principio no sería discutible, sería en parte necesario. La estructura de la antigua avenida Infanta Carlota, ahora Josep Tarradellas, es una operación que se desarrolla a finales de los años 60 y que viene derivado del Plan 53, del Plan comarcal, que significa pues el corte de conjuntos industriales realmente interesantes por su dimensión y por algunos aspectos concretos también por la tipología de algunos elementos. Se trata de esta fábrica de productos químicos conocida Alvidriol que pues se ve afectada y con esta afectación lo que sucede es un corte y una desaparición de la totalidad del conjunto. Es decir, incluso elementos tan claves que hoy en día no pone nadie en cuestión como son las chimeneas, pues en aquellos momentos esta abertura, aunque no afectara a un elemento tan simple como es la chimenea, pues también quedaba sometido a la destrucción. Lo mismo sucede con industrias o conjuntos muy cerca a la que hemos visto. Digamos, esto estaría en la plaza donde se ubica la estación de Sants actualmente. Aquí vemos todavía que el ferrocarril iba a cielo abierto en la parte de la calle Aragón, en este caso de Avenida de Roma, y podemos ver este conjunto de la España industrial que es derribado en 1972, dejando únicamente un elemento que después sería aprovechado por, en esta brillante intervención de Peña Ganchegui, ya en los años 80, para crear uno de estos parques urbanos que serán uno de los elementos que materializarán estos vacíos de ciudad que se conforman a través de la destrucción o el derribo de industrias que han sido emblemáticas. De hecho, el parque se llama Parque de la España Industrial porque asocia realmente la creación de este nuevo espacio urbano, al mismo tiempo preservando el antiguo cuerpo de portería, que es el único que se salvó del derribo. Lamentablemente, claro, generalmente todo el mundo entiende patrimonio o patrimonio asumido cuando hay una desaparición de una pieza como esta, que en cierta manera es el ejemplo que ponemos generalmente de lo que significó el plan comarcal de 53, que no llevaba asociado un catálogo de protección suficientemente amplio para que sucedieran aspectos como el de la Casa Trinchet, que tenéis en las imágenes, que es un edificio que se derriba en 1967, es un edificio evidentemente de Puig i Cadafal, enmarcado en el modernismo y no por afectación urbanística, sino por especulación, por un proceso especulativo que permitía el plan, pues es derribado. Este aspecto, incluso moviendo y examinando hemeroteca, queda reflejado en la propia hemeroteca. Y aunque pensamos que muchas veces en este periodo tan duro como significaba los años 60, con el desarrollismo económico, con todo lo que significaba en aquel momento el poco valor del urbanismo y de la arquitectura, pues en la misma prensa hay una nota en La Vanguardia que lamenta el derribo de la Casa Trinchet. Evidentemente, desde los colectivos culturales e intelectuales, especialmente desde el Colegio de Arquitectos, este aspecto pues, fue profusamente expuesto. Pongo también el ejemplo del Mercat del Born. El Mercat del Born hoy en día todo el mundo sabe que afortunadamente ha sido protegido, pero cuando desapareció la actividad económica en el Mercat del Born por el traslado a Mercabarna, al nuevo mercado, digamos, de abastos general de Barcelona, en la zona franca, en los años 70 hubo ya un debate importante que estaba prácticamente destinado a su derribo inminente, porque en su lugar pues, podía haber una operación de tipo urbanístico y, por lo tanto, como el mercado no servía, no tenía importancia y no tenía ninguna protección, pues, por lo tanto, el derribo. Afortunadamente, esto no sucedió. Hay un cambio de dinámica importante, evidentemente, a partir de lo que sería ya el momento democrático, y sustancialmente con la aparición de los ayuntamientos democráticos que, como sabéis, pues, se empezaron a constituir o se constituyeron en el año 1979. Antes ya se establece esta idea metropolitana, el reconocimiento de que existe una ciudad donde no podemos hablar únicamente de un núcleo de ciudad, sino que los municipios, en este caso ya que forman parte del extrarradio, deben estar integrados en un planeamiento. Si recordáis, en aquel segundo plano de Soteras del Plan Comarcal del 53 también marcaba los tejidos industriales o las industrias en color azul. El Plan Comarcal, redactado también, el Plan General Metropolitano, que lo redacta Joan Antoni Solans, ya impone esta misma visión. Es decir, podemos ver en azul lo que serían estos tejidos que no pasan a ser tejidos de ciudad, sino que son ya tejidos de municipios de ámbito metropolitano.
Este plan significa la aparición de un debate importante, por lo tanto el urbanismo ya no viene dictado directamente desde la Administración, sino que el urbanismo es participativo. El propio Solans ya es un arquitecto, un urbanista, que prácticamente ha formado parte de estos movimientos contestatarios sobre el Plan 53 y lo que significaba a nivel del patrimonio en general, y aquí se enlaza un aspecto importante, que es el proceso participativo de las entidades culturales y sociales, como asociaciones de vecinos. El equipo de gobierno, incluso en la oposición, prácticamente se generaba esta voluntad de salvar y proteger patrimonio, porque la propia sociedad civil, de la cual ellos formaban parte, habían destacado este elemento como consustancial en sus políticas. Por tanto, el periodo entre el Plan Comarcal y el 76 es donde se establecen estas líneas de debate. Nos hemos centrado a nivel general, pero en el caso todavía es más grave en el aspecto industrial, porque la pérdida, digamos, de funcionalidad de una determinada industria, o bien su traslado al extrarradio, supone su derribo inmediato y su desaparición simplemente para poder reedificar viviendas en estas recualificaciones que normalmente se hacían por operadores económicos vinculados al régimen. En el periodo, en cambio, 86-92, como veremos, la modificación de este plan general ya obedece a una necesidad de ciudad que significaba pues, el tema de la creación de la Villa Olímpica y el desarrollo de los Juegos Olímpicos en la transformación de la ciudad. Y después vendría el tercer caso que vamos a tratar. Este sería el esquema. Edificios que no estaban catalogados: Casa Ramona, ahora es el Centro Cultural Caixa Forum, donde, pues, aunque parezca mentira, se cataloga como BIC en el 76, es decir, vemos un caso concreto. La propia editorial Montaner y Simón, me estoy fijando ahora ya propiamente en arquitectura, podemos decir industrial, como puede ser esta editorial, que todos conocéis, es donde se ubica la Fundación Toni Tapias, y que hay el expediente de declaración en el 77 y se cataloga como BECIL en el 97. Después, en estos propios equipos, gabinetes del Ayuntamiento de Barcelona, se establece también esta cooperación a nivel de jóvenes estudiantes. Hay que pensar que Oriol Buigas está desarrollando su papel y su función como concejal, que está coordinando todo el urbanismo nuevo de esta ciudad, un poco lo que sucede en Berlín con la caída del muro, pues aquí prácticamente no de una forma tan grave o tan crítica, pero hay esta voluntad de que el nuevo urbanismo actúe de forma inmediata para ver cómo se puede preservar, o cuanto menos intentar preservar valores. Generalmente, aquí tenemos el ejemplo del conjunto de la Pegaso. Quizás en la visión que tenemos hoy en día de este conjunto se hubiera preservado bastante más que el cuerpo de entrada, pero todavía no se habían podido hacer las modificaciones de planeamiento suficiente, incluso ya habían operaciones de tipo privada que ya tenían, como si dijéramos, la licencia concedida, y por tanto se tuvo que ir normalmente ajustando estos valores. No sin críticas, pero en este sentido también vemos que es una operación que se desarrolla en estos primeros años de los ayuntamientos democráticos, con lo cual se crea en el fondo un equipamiento que sería un parque público, y se mantiene quizás la estructura más interesante o que refleja más esta fachada, digamos, de racionalismo de posguerra, que es la fachada, digamos, que daba entrada a la fábrica Pegaso. El gran salto cualitativo a nivel de transformación de tipo radical se establece con la aparición de los Juegos Olímpicos. Aquí es donde sí que se produce un debate importante en esta administración que había trabajado solidariamente con el tejido social. Aquí es donde empieza a haber, en cierta manera, un distanciamiento, poco, corto, en lo que podemos entender hoy. Pero este debate se desarrolla porque se entra en un aspecto de prioridad de ciudad que todo el mundo asume, es decir, la ciudad tenía que llegar a los Juegos Olímpicos con los deberes hechos, y los deberes hechos quería decir abrir la ciudad al mar, algo que desde prácticamente el siglo XVIII lo había tenido siempre de espaldas, pues, y en esta operación aparece esta gran mancha que vemos prácticamente toda señalada de tejido industrial, incluso industrias, empresas con valor patrimonial importante, que se debe redefinir mediante un planeamiento para albergar la Villa Olímpica y el Puerto Olímpico. Estas dos operaciones son conjuntas y el proyecto urbanístico se desarrolla pues, por el equipo de Oriol Buigas, Josep María Martorell y David Maikí, prácticamente, y su despacho, que lo desarrollan desde el año 85, cuando se propone la candidatura para la celebración de los Juegos Olímpicos, y que terminará prácticamente en el 92 con la gestión de los últimos espacios ya completados. Este aspecto
significa estas imágenes que, una vez más, reflejo lo que parecía en la prensa, de espacios prácticamente donde se iba a proceder un derribo de forma radical, pero con una salvedad que ahora, a toro pasado, digamos, si valga esta expresión, podemos observar que ha tenido un interés importante. Todos los elementos industriales y no industriales que fueron derribados durante este periodo se recogieron y se documentaron. Incluso se hizo un levantamiento antes de su derribo, y esto es significativo porque para cualquier investigador, para cualquier persona, esta documentación, acceder a ella es fácil, y al mismo tiempo hay que destacar el trabajo que hizo Martí Llorens, un fotógrafo que tiene el despacho pues, en Ciutat Vella, y que documentó absolutamente todo el proceso de derribo y de transformación de este espacio. Evidentemente que a nadie nos hubiera gustado pues que se cambiaran fotografías o levantamientos por un derribo, pero cuanto menos estas imágenes, que aquí son recogidas radicalmente, es decir, este significado que lo que es el tejido de la Villa Olímpica significa que haya quedado únicamente una chimenea, y aquí vemos estas fotografías de Martí Llorens antes y después. Es decir, la crítica no es únicamente solo por el puente, sino es por el valor de algunas industrias que, para cortar un poco mi presentación, y el objetivo era más hablar de urbanismo y no concretamente de algunos edificios, pues no lo he podido colocar, únicamente he puesto este tipo de referencia. Y esta es, digamos, es la imagen actual que queda. La chimenea de la fábrica de alcoholes Folk es el único elemento que se preserva en todo este espacio de la primera transformación del Poble Nou. Y aquí podemos ver ya una imagen totalmente drástica de esta situación de un conjunto de dos edificios o de dos elementos, obra, digamos, de Josep Domènech Estapà, un arquitecto que va a caballo entre el modernismo y el noucentisme, que al mismo tiempo, pues estos días que ya se está debatiendo el derribo de la Modelo, que es otro de los edificios que Domènech Estapà construyó, pues esta imagen el otro día la presenté también hablando del tema de la Modelo como exposición, es decir, no le podemos cometer a Domènech Estapà una segunda injusticia sobre el tema de patrimonio. Aquí vemos la Torre del Agua desde la compañía de gas, pero es una torre de agua, y este es el edificio de compresores, también del mismo autor, que permanece, digamos, se ve como aparece derribado. La operación, fijaros que no es un problema de que el espacio que ocupaba este edificio se hubiera podido reordenar en este nuevo espacio público. De la misma manera que la estructura metálica del gasómetro se preserva y la torre del agua se preserva, el edificio de contadores podía estar preservado perfectamente y formar parte, digamos, de este conjunto de tres elementos que significativamente daban relieve. Este es un ejemplo de lo que ha pasado. Únicamente podemos decir, hemos dicho, no se salvó ningún elemento, sí se salvó un elemento, y un elemento significativo y que forma parte también de la cultura participativa de la ciudad, que fue el conjunto de Palo Alto, donde pues Javier Mariscal, junto con otros artistas en principio, apostaron por un espacio de creativo, y como Javier Mariscal tenía una relación de amistad con Pasqual Maragall, aunque esta afectación, digamos, de derribo que tenía inminente, Mariscal le convenció de decir, hombre, este espacio lo encuentro perfecto, y realmente se ha convertido en uno de los conjuntos industriales del Poble Nou y de la ciudad donde hay una vida cultural. A diferente escala a la de Matadero, porque es una escala mucho más modesta, en cierta manera, y con actividades aquí de tipo no únicamente público, sino que hay actividades privadas, todas en el campo de la creatividad, pues se salvó este conjunto de Palo Alto que fue convenientemente. Y apareció un dilema que después llegará a lo que sería la definición del Plan 22 Arroba. Por la propiedad privada, sin que este edificio estuviera catalogado, se impulsó un proyecto de creación de loft. Era una figura que no estaba regulada en la normativa urbanística vigente en aquel momento, y un proyecto brillante de Cristian Sirís y de Carles Bassó, que era reconvertir esta antigua industria química, el vapor llull, ya se le conoce como vapor llull, en vivienda, es decir, vivienda pero el tipo loft, el auténtico, es decir, el loft que deriva, digamos, del patrimonio industrial. Esta operación se vio incluso galardonada con el Premio de Arquitectura Ciudad de Barcelona, y después se vio que esta operación, pues, desde el punto de vista urbanístico, era ilegal, porque se estaba desarrollando en una manzana que tenía la calificación de 22A, calificación que el Plan General Metropolitano adscribía a uso únicamente industrial. A partir de aquí, de forma inmediata,
se intenta rectificar, evidentemente no se retiró lo que es el premio, sino sencillamente fue un acicate para que se pudiera desarrollar y vertebrar lo que sería la creación de un plan que convirtiera, o que reconvirtiera, mejor dicho, el 22A al 22 arroba. ¿Qué significaba? Significaba, digamos, vamos a apostar sin cambiar la clave industrial, la vamos a ampliar a la posibilidad de que se pueda ejecutar terciario y después que se pueda mantener el industrial, pero industrial para industria sostenible, de nuevas tecnologías y, por lo tanto, competitiva. Es decir, hay una cierta visión que todo y no proteger los elementos industriales que se ubicaban en esta segunda transformación, en este segundo espacio, cuanto menos daban un rol para que operaciones como la del vapor y hoy no se volvieran a producir o no se consideraran en aquel momento pues, no acordes con la normativa vigente. En este momento hay, y eso es una de las ventajas de los equipos municipales que yo creo que Barcelona, por encima de los signos políticos que han pasado, normalmente han sido siempre ayuntamientos de izquierdas, pero esta estima por la ciudad ha trascendido muchas veces a las siglas políticas. Digamos, podemos ir desde la derecha a la izquierda. Hay algunos factores que permiten que haya un consenso y una unidad, como es el tema muchas veces de mirar que sea una mejora de ciudad, este orgullo, digamos, de que se produce la ciudad. Entonces, de una forma clara, la sociedad civil se articula para que no se vuelva a repetir una actuación como la que vino derivada de los Juegos Olímpicos. Estamos a otra escala, no tenemos ninguna prisa para poder crear un planeamiento que pueda vertebrar los valores del patrimonio industrial y no únicamente el valor del patrimonio industrial elemento a elemento, sino de paisaje industrial, que es esta realidad. Digamos, podemos tener elementos industriales insertados en trama de ensanche en la parte central de Barcelona que pueden tener el valor como pieza, pero el Poblenou concretamente forma parte de un paisaje que ya tuvo una mutilación importante para las Olimpiadas. En aquellos momentos pues, se hizo un poco la vista así, pero después no podíamos repetir este aspecto concreto. ¿Y esto qué significa? Pues con equipo, digamos, de Acevillo, Oriol Clos, que estaban dirigiendo pues, a nivel técnico y urbanístico el desarrollo, digamos, de esta segunda transformación, pues la sociedad civil nos articulamos y les propusimos elaborar un plan director sobre el patrimonio industrial del Poblenou para que estas fórmulas no es que exigiéramos que fueran recogidas, pero cuanto menos que hubiera un documento de base para no sentarnos con ellos con las manos vacías, sino poder articular una solución de continuidad con un nuevo planteamiento que el patrimonio industrial se pudiera preservar. Y a partir de aquí se hizo un trabajo de análisis sobre el tejido original, sobre el tejido existente, que nos permitía establecer una gran contradicción con lo que estaba aprobado. Es decir, teníamos un catálogo, ya no hablo únicamente de planeamiento, sino hablo de un catálogo que se había desarrollado pues, en el año 2000 y del cual en esta parte, en esta zona concreta del Poblenou, pues habían únicamente 2 o 3 elementos industriales protegidos, ni más. Es decir, estaba el cementerio del Poblenou y como fábricas estaba Cal Aranyó, la Torre de las Aigües del Besós. Algunos de vosotros pues hemos hecho una visita juntos, el depósito de las aguas en la parte de la Ciutadella, pero era muy escaso. A partir de aquí, digamos, un trabajo multidisciplinar, todo un equipo, digamos, de personas de diferentes actividades. Incluso estaba con nosotros pues la Fundación Toni Tapias, estaba con nosotros también el MACBA, tenemos también entidades vecinales de tipo social que habían trabajado, antiguos trabajadores, para mirar de vertebrar un sistema de protección de estos elementos, de estos conjuntos y mucho más profundo. ¿Qué hicimos? Hicimos una traslación sobre la planimetría a diferentes épocas del patrimonio industrial, cómo se había ido articulando para llegar sobre la última planimetría del momento, que ya evidentemente tenía reflejada todo lo que sería el frente marítimo, la posición del puerto, y señalar los elementos que habían desaparecido, que serían los que aparecen tramados en azul, los que tenían una intervención propuesta dentro del plan 22 arroba, y en amarillo los elementos que nosotros consideramos asociados a este patrimonio industrial, bien porque eran ateneos, escuelas y por lo tanto entendíamos que debían formar parte de esta preservación. A partir de aquí, bueno, hay todo un trabajo, pero lo pongo de tipo resumido.
nosotros establecíamos que habían pues, ejes históricos importantes a nivel de vertebración. Fijaros que la trama de Eixample no se impone al 100% en la parte, digamos, del Poblenou, porque el tejido histórico aún era existente, y tenemos el ejemplo de este eje diagonal que vemos que corta incluso la propia avenida diagonal, que es la antigua carretera de Mataró, la antigua carretera de Francia, que se preserva a pesar de la trama Cerdà que lo eliminaba. Por lo tanto, hablamos de ejes, tanto el ferrocarril para nosotros es un eje importante, áreas y después conjuntos y elementos. Con lo cual, este sería un poco el plano resumen, donde ponemos blanco sobre negro, sobre el plano del catálogo, qué elementos deberíamos proteger o se deberían proteger. Este trabajo finalmente es aceptado en parte por la Administración. Presentamos algunas alegaciones para todavía afianzar más este proceso participativo, y se desarrolla esta modificación del Plan Especial de Patrimonio, del Patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico de la ciudad de Barcelona en el distrito de Sant Martí, y a partir de este plan se preservan los 113 famosos elementos que nosotros proponíamos. Nosotros proponíamos algunos más, pero sustancialmente en este sentido conseguimos consensuar. Estas eran las visiones que nos llevan ya, para terminar, a la realidad de estos espacios vacíos que producen que ahora estemos otra vez en esta fase. Cuando el movimiento especulativo tuvo la crisis del 2007, operaciones que estaban previstas ya de forma inmediata, algunas de ellas se pararon, y por lo tanto conseguimos que en este sentido pues, no hubiera procesos de desaparición del patrimonio, o cuanto menos de mutilación, porque después hay que articular y hacer viable la edificabilidad, es decir, los derechos que tiene la propiedad, para que se puedan materializar de acorde con los elementos de protección. Estas son unas imágenes, todas ellas del 2003. Estamos viendo pues, esta situación de transición que se produce entre el final de los Juegos Olímpicos y lo que sería la puesta en marcha del Plan 22 @. Aquí ya vemos la Torre Akbar de fondo pues, en construcción, estamos hablando de 2003, y estos son los vacíos urbanos que generan estos derribos que se han materializado de forma rápida, todavía sin tener una perspectiva, digamos, de actuación, con lo cual estos vacíos se alargan hasta que empiezan las operaciones que son discutidas. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en algunos casos, incluso siendo edificios derribados, los objetivos que se proponían en el plan por también movimientos especulativos no se llegan a conseguir. Y aquí es importante porque continuamos desde la sociedad civil presionando para que estos aspectos no aparezcan, y tenemos una fábrica, la Unión Metalúrgica, que estaba protegida, pero que al final únicamente en la redefinición del plano por parte del Ayuntamiento, preserva el cuerpo de portería, y vemos que este cuerpo de portería evidentemente se preserva, pero detrás aparece un edificio fuera de escala. Es decir, podemos ver que esto es uno de los dos, entre comillas, fracasos que tuvimos. Aquí vemos el patio interior de esta fábrica importante dentro del contexto, y al mismo tiempo pues, con una arquitectura muy completa, pero no únicamente por ser la pieza más emblemática, sino que el resto del conjunto tenía un valor, o cuanto menos la operación de cambio de escala debería estar más ajustada. Y esta pues quizás fue la más frustrante, cuando incluso ya con Oriol Clos llegamos a un pacto y que el propietario ya más o menos tenía asumido para la preservación de este conjunto, pues fue derribado pues en un Jueves Santo, pues con nocturnidad y alevosía, como se dice muchas veces, y nos quitó la posibilidad de negociación que ya estaba abierta, incluso ya confirmada, y con un cierto acuerdo o preacuerdo con la propiedad. Bien. Para terminar, voy a situar únicamente unas imágenes que ya prácticamente se definen solas, es decir, no es que defendamos que el paisaje del Poblenou debería ser el que teníamos en el siglo XIX, con todo lo que es esta estructura que recuerda más la ciudad de Manchester que no la propia ciudad de Barcelona, pero es una realidad que esto era Sant Martí de Provençals, en aquel momento municipio independiente. La Barcelona del 87, pues en esta imagen que nos permite ver elementos que todos reconocemos, el monumento a Colón en primer plano, detrás vemos la cubierta imponente, digamos, de la estación de Francia, después vemos la Torre de las Aguas del Besós, lo que sería el skyline definido en Sant Adrià con la central térmica y el gasómetro. Esto, pues, en 2017, desde el mismo ángulo, se pues, ve esta imagen. Es decir, las estructuras o los cambios de escala se han producido de una forma importante,
Y especialmente todos estos edificios se desarrollan en la zona de diagonal mar, los vemos de fondo, pero la lectura del patrimonio industrial o prácticamente esta visión de territorio con las industrias prácticamente desaparece de este skyline importante o en parte importante, digamos, para la ciudad. Muchas gracias y me excuso por haber alargado un poco.